Y de los problemas del cambio climático nos vamos a los problemas de los cambios de humor humanos y las situaciones humanas. Mire, ¿cómo presentarla? Usted la conoce después de más de 30 años aquí en Radio High, la teníamos permanentemente, de vez en cuando la podemos encontrar. Yo creo que es una de las mejores cronistas de la realidad israelí, no solo porque la conoce tan bien, sino porque es una periodista con una sagacidad y con una comprensión de lo que es Israel, sus desafíos, y lo cuenta de una manera tal que es tan descriptiva. Por eso el placer enorme de saludar a nuestra querida amiga, la directora de el portal de noticias High de Uruguay. Me refiero a la querida Hanna Jerosolimsky. Hanna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miki, ¿qué tal, querido? Te corrijo, perdóname, Semanario Hebreo High Sí. y el Semanario Hebreo. Claro que sí, tuve el lapsus, por eso casi hice la pausa. Usted comprenda que aquí es temprano todavía y las neuronas tienen que arrancar. Donde están siempre activas las neuronas y las suyas es en Israel, a donde ayer vimos todo lo que vimos. ¿Cómo nos contarías, Hanna, querida, este día de ayer y lo que está pasando hoy? Bueno, ante todo, gracias por tus palabras, Miki, que espero merecer. Sinceramente, sabes que yo trato en general, me conoces, de escribir y de hablar, no con las tripas, sino con la mente, lo cual no me refiero a sin emoción en absoluto, sino a tratar de no desbocarme. Pero realmente la situación que se está viviendo es sumamente preocupante. Hay una sensación de desgarre interno muy fuerte. Por supuesto, ambas partes, las dos partes en las que está dividido Israel, que no es, en mi opinión, izquierda y derecha. Claro que a grandes rasgos uno habla así, está el tema de la izquierda por un lado y la derecha por otro, pero lo que divide hoy a Israel no es eso, no es meramente por qué partido se votó, sino con qué principios uno quiere seguir adelante. Y hay mucha gente de los partidos de derecha que se opone a lo que está ocurriendo ahora por considerar que es un ataque a la democracia o al gobierno cuerdo en Israel. Y hay una sensación sin duda que en las dos partes hay, por supuesto, errores que se cometen, que cada parte es merecedora de críticas en algunos aspectos, pero no nos podemos quedar en ese comentario general como que, bueno, sabes, para ser equidistante. No, creo que la situación actual exige sí que se tome posición en forma clara, aunque uno analice a todos, que esté claro, o sea, de qué lado va en estos momentos la razón, porque lo que está pasando en la discusión, en el enfrentamiento, no es por una mera política de turno, sino por algo que hace a la base misma del Estado. Estamos hablando en cuanto a todas estas discusiones, ¿verdad?, a raíz de la presentación meses atrás del plan de reforma judicial del gobierno, que lo presentó en su momento el ministro de Justicia, Yariv Levin, y estalló la gran crítica que agudizó lo que era de antes la discrepancia entre coalición y oposición en Israel. Pero cuando se presentó ese plan de reforma judicial y empezó a haber una ola de protestas en contra y también expresiones, por ejemplo, de soldados en la reserva, lo cual está pasando también ahora, diciendo que si esto no se frena, nosotros no vamos a poder servir en la Fuerza de Defensa de Israel, dijeron. Un tema, por supuesto, aparte que requiere, ¿verdad?, el análisis de si, o sea, cuán aceptable puede ser algo así o no, es muy legítimo discutirlo. Del lado del actual gobierno dijeron, pero ¿qué pasa si luego, imaginen si hay luego un gobierno diferente que, por ejemplo, decida desalojar asentamientos y entonces tampoco va a haber quienes estén de acuerdo
y esto se termina, o sea, el país se termina. Y no digo que el argumento es una tontería, pero la respuesta tajante fue: esta protesta no es por una política concreta de turno, más hacia la derecha, más hacia la izquierda, sino porque ahora lo que está en juego es la esencia misma, la base de Israel como Estado judío y democrático. Y en ese sentido creo que está clarísimo que la protesta que se lleva a cabo ahora en Israel no quiere decir que cada una de sus expresiones me encante, pero que la protesta está luchando por la esencia misma de Israel, una protesta, creo yo, muy decidida, muy firme y muy patriota, lo cual, reitero, no quiere decir que cada una de sus expresiones en la calle me encante, pero creo que se está luchando, quienes participan en la protesta, por el futuro de Israel como Estado judío y democrático. En ese sentido, digo, tomar parte, creo que esa es la opción clara en este momento. Dijiste principios y tiene que ver con la discusión, como también planteaste, de la identidad del Estado y justamente esa identidad democrática, pluralista, en una sociedad efervescente, con modificaciones demográficas, con todas las complejidades enormes, y también este planteo que has hecho de soldados de la reserva que dirían o dicen no serviremos, lo cual es sumamente delicado. Digo, en el análisis macro, antes de ir un poco a ayer, porque vimos las detenciones, incluso de un artista como Aviv Geffen y todas las anécdotas, en todas estas, como has dicho, ¿no? Manifestaciones que tienen de todo, porque ahí se junta siempre de todo y cada uno hace su lectura. Digo, es extraño que, o no es extraño, porque en realidad algunos hablan de que Benjamin Netanyahu, el primer ministro, está secuestrado por los partidos de la derecha más extrema religiosa y sus propios intereses. Esto hace que la credibilidad tampoco sea posible, digamos, en términos de que le puedan pensar de que esta reforma es realmente adecuada. Nunca hubo alguien que planteara, por ejemplo, porque todos dicen que hay que reformar, el tema es quién y cuándo y cómo, que para hacer modificaciones se tenga que tener en la Knesset, por ejemplo, una mayoría amplia, lo que se llama, por ejemplo, 2/3 de la Knesset, que sean 80 los parlamentarios que puedan modificar, cambiar situaciones y no simplemente una coalición que puede ser de 61 y con eso es suficiente. Digo, nadie está planteando esto y por otro lado, ¿cómo ves? Porque parece una encerrona donde se están midiendo todo el tiempo y es un diálogo de sordo y como dijiste, lleno de irracionalidad más que de racionalidad. Bueno, te diré que ese punto surgió ya cuando empezó todo esto de la discusión sobre el plan de reforma, cuando lo presentó el ministro de Justicia, Yariv Levin, y hay mucha gente que decía, inclusive algunos de los periodistas israelíes muy conocidos por sus críticas al sistema judicial y algunas prácticas de la Suprema Corte, conocidos por su crítica a lo mismo, dijeron: esta reforma es una locura. Por ejemplo, el tema puntual de lo que se llama en hebreo Piscata Idgabrut, ¿no? En inglés es la Override Clause, o sea, una cláusula que permitiría al gobierno, ¿qué quiere decir el Idgabrut? Sobreponerse a lo que ya habría decidido la Suprema Corte de Justicia, si en algún caso había declarado que determinada ley es inaceptable por considerarla inconstitucional, violadora de derechos humanos o irrazonable. Ayer justamente se trató un tema sobre ese tema de la irrazonabilidad, pues que el Parlamento, la Knesset, puede volver a presentarla haciendo caso omiso de esa determinación de la Suprema Corte que la había cancelado o frenado por considerarla irrazonable. Y gente que decía, o sea, que no se puede actuar en forma extrema para un lado o para otro, decía que exista la posibilidad de volver a presentar una ley
porque uno se opone a lo que había determinado la Suprema Corte, no es algo condenable de fondo, pero no puede ser, como lo estaba proponiendo el gobierno, por una mayoría de solo 61 diputados, siendo que hay 120 en total, porque entonces es automático cualquier coalición de gobierno, eso es una locura. Y gente decía, tiene que ser, por ejemplo, exigirse una mayoría, digamos, de 80 y pico, como mencionaste también, porque en ese caso está claro que la votación a favor incluiría a miembros de la oposición. O sea, es algo mucho más amplio, se ve no necesariamente hay que hablar de unión nacional, pero sí una visión que cruza líneas partidarias. Pero ahora se vuelve a hablar de lo que se dijo originalmente, de una mayoría de solamente 61. Ahora, ayer, por ejemplo, anteanoche, cuando se votó en una primera votación, como sabemos, para que quede promulgada una ley en Israel precisa las tres votaciones consecutivas. Cuando se votó en la primera votación la anulación de la posibilidad que la Suprema Corte recurra a la cláusula de irrazonabilidad, o sea, que determine que una ley no es razonable por distintos aspectos, para cancelarla, una ley o un nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, quedó la versión original que fue presentada y no una moderada, como se había dicho. Claro que todavía hay tiempo para moderarla, pero ahora sí, o sea, formalmente se dijo que es una versión un poco moderada porque determina que no incluye esto, por ejemplo, a medidas que tome o decisiones que tome un funcionario en un ministerio, ¿no? Para llevar a cabo una determinada política. Pero eso es irrelevante, el cambio, que sea solo un funcionario, porque bueno, si el funcionario no se le permite, se lo pasa al ministro, o sea, son cosas que no cambian la esencia misma. Si bien puede pasar aún que en la segunda y tercera votación cambien la versión, la moderen, y en este caso puntual de la cláusula de irrazonabilidad, dicen expertos que no es que ahí cae la democracia, de por sí era un tema discutido lo del uso de esa cláusula. El tema es si acaso no simplemente se cambió de método, van a ir ahora por goteo, de a poquito, en lo que la protesta llama salame húngaro, ¿verdad? Hablando por los antecedentes de lo que pasó en Hungría, en Polonia, algo que fue socavando el carácter liberal de la democracia, y que entonces la intención es ir haciendo de a poco todo lo que en primer momento no se pudo, porque se presentó en forma tan ambiciosa y repentina todo a la vez, la gente se despertó y salió la explosión de la protesta a las calles, entonces se dieron cuenta que en eso hubo un error, pero si ahora se hace de a poquito todo, eso también es un peligro. Hanna, en este contexto, lo estás explicando con todos los detalles, hay algo más, y que tiene que ver con el vínculo de Israel con el mundo democrático liberal, particularmente con los Estados Unidos y también con Europa, donde, bueno, hay críticas enormes, hay posturas muy concretas. Ayer escuchábamos al embajador de los Estados Unidos en Israel abiertamente diciendo que esto no tiene que avanzar, y parecería que algunos políticos israelíes, sobre todo justamente los de la extrema derecha del partido Smotrich y Ben Gvir, dicen: a nosotros no nos van a decir lo que tenemos que hacer. Y agrego algo que me acuerdo en una entrevista nos decía incluso Shlomo Ben-Ami, diciendo: miren, esto es tan peligroso que incluso va a poner en peligro a los soldados de Israel, puesto que una de las maneras que ha protegido Israel al ejército es a través de tener una justicia independiente, una justicia creíble, una justicia que en el mundo de alguna manera da garantías de que Israel, con su sistema judicial juzga a sus tropas, no hay impunidad. Esto incluso va a poner muy en peligro a los soldados de Israel cuando viajen a Europa, a los Estados Unidos y a otros lugares. La irracionalidad ha llegado hasta ese punto donde algunos dicen: ¿no nos importa lo que diga el mundo?
Bueno, ante todo está claro que hay gente que dice no nos importa lo que diga el mundo. Y yo creo, vos me conocés hace años, Miki, yo considero que en general el mundo, ¿verdad? Un concepto muy, Ujú. muy amplio y generalizador, no es quien para dictar moral a Israel. Sí, sí. Digo, los Realmente grandes Israel los ha aliados. actuado a lo largo de su historia de acuerdo a parámetros morales que nadie ha seguido, y hay muchos que osan dictarle moral. Pero en Ujú. este caso tenemos un gobierno que incluye elementos sin duda extremistas, problemáticos, trato de ser delicada, Ujú. y que hay concretamente sobre la mesa un plan de reforma judicial, que es verdad que desde que se presentó en enero hasta ahora no se concretó como se esperaba. De hecho, lo único que pasó, estoy abriendo un pequeño paréntesis, lo único que pasó, que fue aprobado hasta ahora y aún no en forma definitiva, es esa ley de rechazar la posibilidad que la Suprema Corte use la cláusula de irrazonabilidad para frenar una decisión gubernamental, ¿verdad? O un nombramiento, y todavía faltan 2 votaciones para ello. Pero Ujú. lo demás está en espera. Ahora, se presentó una reforma que sí se concreta, sí, es un problema para la democracia israelí, y un problema desde el punto de vista de los valores que rigieron siempre al Estado de Ujú. Israel como Estado judío y democrático. En ese sentido, yo si bien tengo muchas reservas respecto a quién es el mundo para dictar moral a Israel, sabemos Ujú. lo injusto de las críticas que en general se lanzan, o sea, sabemos, yo las considero en general críticas contra Israel muy injustas, de parte de elementos en la arena internacional que realmente no tienen ningún derecho a hacerlo. Pero cuando se trata de un plan así, que si se concreta, es extremadamente peligroso para la democracia israelí, y viene Estados Unidos, un país con el que hay una alianza estratégica especial, basada también en valores compartidos. Ujú. Entonces el presidente Biden tiene derecho, por supuesto, a discrepar, y lo ha hecho, ¿verdad? Y más que él, que realmente es un amigo veterano de Israel, a discrepar, a plantear sus serias reservas respecto a lo que está pasando, y de ahí llega el gran comentarista Thomas Friedman, o sea, Ujú. muy conocido, ¿no? A decir que si se revé la relación, o sea, que puede estar Estados Unidos al borde de rever la relación con Israel, porque es una relación basada no solamente, o sea, que hay que decir en intereses comunes, que tiene especial también en valores comunes. Ujú. Y acá, de parte del actual gobierno de Estados Unidos, hay una sensación de que en el encare de Israel algo está cambiando. Pero ¿sabés lo que? Y antes de comentar el punto que mencionaste de los soldados del Tzal, de la Fuerza de Defensa de Israel, el tema para entender lo problemático de lo que está ocurriendo no es ir a ver qué están diciendo de afuera, porque realmente yo soy una convencida de Ujú. que Israel siempre ha, no que es exento de errores y de cosas para criticar, pero creo que ha sido en general un ejemplo desde el punto de vista moral respecto a Ujú. cómo actuar. Pero basta con recurrir a declaraciones del propio primer ministro Netanyahu. ¿Sabes qué? Hace 10 años, estos días está circulando Ujú. nuevamente, quizás te han llegado, quizás algunos oyentes Ujú. lo han visto, un video del 2012 en el que él habla de lo importante de un sistema judicial independiente Ujú. y absolutamente libre como expresión de democracia, y él decía por qué él hasta ese momento había frenado todos los intentos que habían llegado de parte de algunos elementos en la Knesset de tomar medidas para limitar la independencia del Poder Judicial. Ujú. ¿Es el mismo Netanyahu? No, no es el mismo Netanyahu. El Netanyahu de hoy, sin quitar, digamos, el valor de las cosas que hizo años atrás, Ujú. es un primer ministro que está al frente de una coalición que sabe que no seguirá existiendo si él no accede a exigencias
de algunos de esos socios que incluyen este tipo de temas. No digo que es un mero títere en esto, por supuesto que su rol es clave, pero él permite que se esté llevando adelante este plan por consideraciones de coalición, en mi opinión, y no porque crea que eso es bueno para Israel, y ese es el daño central que se está haciendo. También en lo que mencionaste de los soldados, ¿a qué iba Shlomo Ben-Ami? Precisamente este tema, que ahora se sabe, siempre se supo, que la Suprema Corte, que Israel, o sea, Israel darse a sí mismo, que hay una Suprema Corte de Justicia independiente, seria, responsable, que no duda en investigar cuando hay casos que consideran deben ser analizados durante una guerra, un operativo militar. Pero si ya va a estar si la Corte Suprema de Justicia se va a tener la percepción de que pierde independencia y que no es lo mismo que fue siempre en Israel, entonces eso complica justamente lo que explicó Shlomo Ben-Ami, ¿verdad? La última, eso complicaría. Sí, la última, de manera lo más sintética, hoy, ¿cómo está la situación? Tensa, muy tensa, no hay ninguna manifestación en especial. Por supuesto, la protesta sostiene que no se detiene, que continúan las manifestaciones y las acciones para frenar el plan del gobierno en un ambiente de mutuas acusaciones, el gobierno acusando al liderazgo de la protesta, ¿verdad?, de violar la democracia y no aceptar su mayoría, la protesta con las respuestas que ya conocemos, que yo mencioné. Esto no es cuestión de una política de turno, sino de la esencia misma de Israel. Y ahora en el Parlamento también tratándose el tema del otro miembro que faltaba para la comisión de nombramiento de jueces, que hace un mes se había empezado a tratar, pero el ministro de Justicia diciendo que no importa, cuando se elija el representante de la coalición en esa comisión, igual él no va a convocar a esa comisión para que se reúna y elija jueces como debe ser. O sea, él toma de rehén a una comisión que está por terminarse de formar, necesaria porque faltan jueces en el sistema, la toma de rehén por su percepción de que tiene que tener otra composición y así daña al sistema judicial en general, pero claro que lo presenta en términos muy distintos, como que es la protesta la que está frenando el avance, el desarrollo normal del manejo de las cosas. Querida Hanna, como siempre el agradecimiento, nos has dado un amplio panorama y to be continued, esto continuará, esperemos en algún momento la racionalidad y el diálogo vuelva porque es imprescindible para la sociedad israelí poder salir de esta situación, yo digo absolutamente innecesaria, pero que está teniendo tantos costos internos y de los otros. Un gran cariño y hasta la próxima. Un abrazo grande, Miki. La periodista Hanna Jerosolimsky nos dio una crónica muy clara de lo que está viviéndose en Israel.